No, que este muchacho confesó. Bueno, él pudo haber confesado lo que tú quieras. Pero la evidencia científica dice que no fue él y mi evidencia científica es la que realmente tiene peso. Lo que tu cliente pudo haber dicho a mí no me importa. Él pudo haber dicho que él se pudo haber echado la culpa porque alguien lo amenazó, o él se pudo haber echado la culpa porque él está protegiendo a la persona que realmente cometió el delito. Pero la evidencia científica es la que te está diciendo a ti que no. Y si tú tienes que... lo que él diga no tiene nada de validez versus lo que yo diga que son los resultados del laboratorio. Saludos amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Juzgue Usted Latino. Este canal, en el caso de Derek Rosa, hemos visto los puntos, varios aspectos interesantes en el caso del plano forense, desde el plano científico, desde el plano investigativo, desde el plano histórico, desde el aspecto educacional de la educación. Hemos visto también este caso desde el aspecto psicológico. He invitado a diferentes personas que han estado conmigo durante el transcurso de este año o más de un año que ha pasado desde la muerte de Irina García y desde que el caso empezó a ser notorio y a hacerse público. Así que en este caso ya hice un video que es la primera parte de esta segunda parte que ustedes van a disfrutar el día de hoy, la cual espero que sea de su agrado, que también es una serie de videos que he estado realizando, ya que una parte que es larga y por eso tuve que dividirla en varios pedazos. Así que esta es la segunda parte. Hay una tercera parte también, la cual también espero que usted esté pendiente cuando salga y sea de su agrado. En este caso van a disfrutar de la segunda parte y sigo compartiendo con Lali Miranda, que es química forense y trabajó en el departamento, para el departamento del sheriff de Orlando, el departamento forense de Orlando, y tiene mucha experiencia y compartimos con ella sobre aspectos desde el ámbito forense que tiene que ver todo lo relacionado en el caso de Derek Rosa y las posibles evidencias y las evidencias que se saben que ya están disponibles y que la fiscalía pretende utilizar en este caso en contra de Derek Rosa y qué alternativas tiene la defensa de Derek Rosa para rebatir estas evidencias que forman parte de la fiscalía y ellos tener la oportunidad también de traer sus propias evidencias. Así que espero que disfruten esta segunda parte y estén pendientes a la tercera. Si usted no ha visto la primera, aquí le añado la carátula de la primera parte. Así que espero que también la vean para que mantenga la secuencia y así también disfruten de todo lo que tiene que ver desde el plano forense en este caso. Así que juzgue usted, que lo disfruten. Y te hago otra pregunta. ¿Es posible que tú puedas manipular pruebas de ADN para inculpar a alguien? Esta historia continuará. De inmediato. Ok, no solo que no se puede hacer, porque entonces eso significaría que yo tendría que coger, es que como yo, un ejemplo, ¿verdad? Algo así loco. ¿Cómo yo haría, por ejemplo, para extraer el ADN de Derek de la muestra? Bueno, exacto, no. ¿Cómo yo haría para extraer el ADN de Derek de la muestra de Irina sin que eso se refleje? No hay forma. O sea, ¿cómo yo voy a coger y separar esa muestra de una forma? O sea, la máquina la va a separar, pero me va a dar resultado y va a quedar registrado que eso se analizó y que había ADN es que no, porque es que como tú excluyes, quizás podrías añadir ADN de otra persona, pero para confundir el... Sí, pero ¿cómo? Y segundo, que yo no conozco ningún científico que haya estudiado 7, 8, 9 años de universidad y que vaya a arriesgar su carrera por dañar una prueba de ADN. Bueno, lo máximo que alguien podría hacer, si acaso, no es alterar ni manipular la prueba de ADN. Lo máximo que se podría decir es que lo haga y que diga que la muestra se destruyó. O sea, que la pongas al sol y la degrade
para entonces analizarla, pero imagínate qué científico va a salir por la puerta y con una muestra de ADN la va a poner al sol 4 o 5 horas ¿Y cómo y tú la lo va vas a devolver al cómo lo vas a laboratorio para justificar? entonces hacer... ¿Ah? ¿Cómo tú justificas eso también? Exacto, ¿cómo tú justificas? Y que allí todo tiene que ser, todo se escribe en el reporte. Si a mí se me cae el potecito y se regó del ADN en el piso, yo tengo que poner eso en el reporte. Uh-huh. Esas cosas no pueden pasar sin que uno las registre. Eso sencillamente no pasa. Yo creo que esa sería de la única forma que yo podría manipular algo hasta cierto punto para ayudarle o desayudarle a alguien. Podría ser, si acaso, eso. Y decir que la muestra se me cayó, decir que la muestra se comprometió de alguna forma, pero igual no sería el resultado que implique a otra persona. Sería simplemente que, pues, no hay resultado. Entonces, ¿qué medidas, ahora que hablaste de contaminación, se pueden tomar para evitar precisamente la contaminación de las muestras de ADN? Bueno, en el laboratorio en donde se procesa ADN, los protocolos son muy, muy, muy estrictos. Por ejemplo, cada uno tiene su propia estación de trabajo. Si son más de un científico que trabaja ahí, se utilizan estaciones de trabajo que no se mezclan entre sí. Las víctimas se procesan muy aparte de lo que es el ADN de los sospechosos, por ejemplo, para evitar cross-contamination, que una muestra se contamine con la otra. Eso obviamente sin tener que entrar mucho detalle en todo lo que es el gear de protección. Se tratan de procesar menos muestras a la misma vez, porque el ADN tú puedes procesar muchas muestras a la misma vez. Pero dependiendo del caso, pues procesar menos muestras y cosas así. Pero todo el mundo tiene su propia estación. Todo se esteriliza, todo se desinfecta constantemente. Después de cada muestra tú tienes que esterilizar ciertas cosas. Así es como se hace para que no haya contaminación cruzada entre las muestras. Ahorita hablamos del estándar Daubert y te quería preguntar, ¿cuál es el rol del juez como guardián de la evidencia científica en un juicio? ¿Cómo funciona el juez? ¿Cuál es el rol del juez en un juicio referente a la evidencia científica que se utiliza o que se presenta en un juicio? ¿Te acuerdas que hablamos ahorita del Frey y del Daubert? Que el Daubert es el que aplica actualmente en Florida. Si usted quiere, busque la información, porque yo no he escuchado a nadie hablando sobre el Frey y el Daubert, que ahora mismo en Florida es el que aplica y aplica en muchos estados más. Pero otros estados aún funciona el Frey, todavía tienen ese sistema. Sí, que es que el método tiene que estar reconocido por la comunidad científica. Uh-huh. Ese es el que yo conozco. Ese es el que yo conozco. Porque realmente en un laboratorio forense tú no te vas a poner a inventarte métodos. Entonces, es estándar. Aunque la ciencia se renueva. Lo que se hace allí es un procedimiento estándar que ya está reconocido por la comunidad científica. No es como que yo me voy a poner a hacer un experimento para ver si puedo amplificar el ADN sin necesidad de separarlo, por ejemplo. Pero tú sabes eso conllevaría una lucha en cuestión de yo querer probar en una corte que mi método es tan aceptado como los demás. Que los abogados son bien creativos. Tanto a veces los abogados de defensa como los fiscales cuando quieren ganar un caso. Y por eso es que... Sí, ese es el ataque. Nosotros somos los targets número uno. Uh-huh. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, nuestros profesores de forense siempre nos decían que nosotros éramos los targets número uno de la defensa. Porque ellos van a atacar nuestra credibilidad, nuestros análisis, nuestros procesos, nuestras certificaciones, nuestro profesionalismo, nuestra forma de... Ellos cuestionan hasta la forma, hasta si yo me pongo doble guante y fulano se pone triple guante, ellos hasta eso ellos saben. Y hasta eso ellos utilizan en tu contra. Es como que
Pero dígame, y usted usa como todos los demás, usa doble guante o usa uno nada más? Y tú le dices, no, yo uso un solo layer. Ah, pero fíjese que las posibilidades de contaminación en una muestra de ADN cuando usas un solo guante, hasta esas estupideces que tú piensas que no tiene nada que ver, Sí, hasta eso ellos usan. que tienen que ver más bien con la comodidad o con la seguridad que quiera tener ese profesional. Sí, que no tiene que ver en nada, eso afecta a la muestra. Que tú uses un guante, no uses es lo dos. mismo, no es lo mismo una muestra de sangre en un caso de un accidente de auto y que tú estés procesando esa muestra de sangre buscando etanol. ¿Me entiendes? Que es corrosivo. Que tú buscar quién es el individuo no conocido en una muestra de semen de un abuso sexual. O sea, eso depende mucho de la persona que está analizando la muestra. Pero, o sea, obviamente yo no voy a quizás no voy a buscar extra protección en un caso de una muestra de sangre porque la persona se piensa que estaba en un 0.08 más alto de un 0.08 de alcohol. Que quizás yo digo, bueno, con un solo guante, porque esta persona lo que estaba era borracha. ¿Me entiendes? En palabras así populares, estaba borracho. A decir, tengo estas muestras de ADN de un rape kit, de un kit de abuso sexual, y tengo otra, o sea, necesito que me proceses esta muestra de por ejemplo, de semen. Ah, no, claro, yo ahí me voy a poner 2 guantes, 3 guantes, yo no quiero tocar eso. Claro. Te pregunto, ¿qué criterios se usan para determinar si una prueba forense es admisible en un tribunal en el estado de Florida? ¿Qué cosa? ¿Qué criterios se usan para determinar si una prueba forense es admisible en un tribunal en el estado de Florida? Ese criterio pienso yo que lo debe dar más bien, lo debe considerar más bien el juez. El juez. Es el juez quien tiene que decidir si esa prueba va a ser admisible o no va a ser admisible. Yo creo que eso es algo ya que pienso yo, no sé si estoy en lo correcto, pero para mí. Sí, yo pienso igual. Es importante para la credibilidad de una prueba científica la revisión por pares, o sea, por tus propios pares en la materia, como experto de experto a experto. Esa credibilidad de esa prueba científica, más bien como para validarla o invalidarla, en el caso de la defensa va a buscar invalidar cualquier prueba que ustedes presenten como laboratorio, aunque sean pares, y van a buscar pares de ustedes mismos para que traten de informar o sembrar esa duda en la evidencia que ustedes están presentando. Sí, pero cuando tú dices pares, ¿qué quieres decir con los pares? Que tú eres especialista en X cosa de laboratorio y buscan otro especialista igual que tú, con tus mismos estudios, con tus mismas características. Sí, los expertos de ellos. Exacto, los expertos de ellos. Sí. Eso es bien, mira, eso ellos lo hacen a veces la defensa. Ellos buscan un experto, por ejemplo, yo soy experta en toxicología, porque eso es lo mío es la toxicología. ¿Ok? Como química forense. Entonces, ¿qué pasa? Ellos vienen y traen un experto en toxicología de privado. ¿Ok? Y él va a venir, él no puede poner en tela de juicio mi metodología, porque mi metodología es la que se usa en el laboratorio siempre. O sea, siempre se hace todo exactamente igual. La GC+Spec es la misma que se usa en todos los casos. La forma de... todo eso es, o sea... los buffers que se usan son todos los mismos, puede ser que cambie la marca o que cambie algo, pero en general lo mismo que yo voy a utilizar en mi laboratorio público es lo mismo que tú vas a utilizar en tu laboratorio privado. Ellos pueden, sin embargo, retar la manipulación de la muestra. Por ejemplo, y eso viene mucho, entonces ya lo que es la contaminación de la evidencia. Ellos van a tratar de atacar la forma en la que yo trabajo mis muestras, o por ejemplo, vamos a suponer que el margen de error en tu analizar 20 muestras a la misma vez es mucho más bajita que el margen de error de cuando tratas de analizar 50
50, 50 muestras a la misma vez, ¿ok? Entonces yo soy de las científicas que tengo la fama de que yo quiero hacer 75 muestras a la vez porque quiero salir de eso, porque quiero sacar más trabajo, porque tengo exceso de trabajo, ¿ok? Ya eso ahí, eso es algo que ellos van a utilizar, porque me van a decir, usted es de conocimiento que usted es de las que le gusta analizar pruebas de 75 en 75, cuando claramente si la analizas de 20 en 20, el margen de error y el margen de contaminación es mucho más mínimo que si, ¿me entiendes? Eso es un ejemplo que se puede utilizar y es un ejemplo que te estoy diciendo que es real porque se ha utilizado anteriormente por la defensa. Para tú querer desacreditar, no desacreditar porque eso es algo que realmente sí se puede hacer. Sembrar la porque duda. Tú puedes analizar muchas muestras a la misma vez, pero eso es algo que sí se ha utilizado porque el margen de error en tu manipular una muestra pues es más alta. Entonces, si son de estos científicos que lo que quieren es sacar trabajo, pecan de eso, porque entonces la defensa utiliza eso en contra de ellos. Yo prefiero tardarme más porque yo pienso que el trabajo de laboratorio es más cualitativo que cuantitativo. O sea, a mí no me importa si yo tengo que hacer 20 muestras, pero las 20 muestras van a ser fidedignas y van a ser exactas, versus hacer 100 muestras que quizás el margen de error es mucho más grande. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Hay algunos laboratorios que los supervisores quieren que tú hagas las muestras de 80 en 80 o de 60 en 60 por el exceso de trabajo. Pues esa es una de las cosas que utilizan. Otra de las cosas que también utilizan, esa es de la forma en la que otro experto te puede atacar a ti. Que lo hay, porque me acabas de decir al principio de que exceso de trabajo y mala paga. Exacto. Entonces, exacto. ¿Qué va a hacer ese técnico de laboratorio? Y ellos lo saben. Ellos tienen conocimiento de eso. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la defensa va a coger el testigo experto y le va a decir, usando el mismo ejemplo, le va a decir al testigo experto de la defensa, le va a decir, ¿usted es toxicólogo también? Sí, yo soy toxicólogo. ¿Qué equipo utiliza? Bueno, y te va a dar la descripción de lo mismo que yo di. De las mismas palabras, los mismos equipos, lo mismo todo, ¿verdad? Y te va a decir, en su conocimiento, para que no exija para que el margen de error entre la manipulación de una prueba y de otra sea mínimo. Por ejemplo, ¿qué tipo o sea, cuántas muestras usted analiza al mismo tiempo para que y él te va a decir, bueno, pues yo analizo 10 a la vez. 10 porque es el margen de error más mínimo. Y entonces ahí va a decir, ¿ves? Ellos utilizan 10 porque 10 es lo correcto, es lo que se supone. Pero este toxicólogo puso 80 muestras a la misma vez. Y ahí te fastidiaste, porque ya te aparenta que el toxicólogo forense privado es mejor que uno. Y realmente no lo es. Pero eso lo utilizan en tu contra. Y cualquier manchita que hay. Tu y cualquier manchita que hay en tu expediente, que tú intercambies un label por otro, aunque te des cuenta inmediatamente, como todo eso tiene que ir en un reporte, ellos igual también te atacan por ahí. Pero lo de los expertos de la defensa, eso por lo general lo que quieren es desacreditar, porque la ciencia es la ciencia forense es exacta. Te pregunto, ¿qué casos famosos recuerdas que se hayan resuelto gracias al análisis de ADN? Ay, la verdad, casos famosos así, yo como que no soy mucho de ver casos. Tienes que ver más Netflix. ¿Qué pasa contigo? ¿Para qué? Suelta los libros y dejar de medición. ¿Para qué? A mí me dicen muchas veces, ¿supiste del caso de él? Y yo me quedo como que, no, el caso de este muchacho que hice yo. Oh, no, mira, fíjate, lo voy a buscar. La mayoría del tiempo se me olvida buscarlo. O simplemente no me interesa buscar. No, pero no sé. Mira, te voy a preguntar porque no quiero que se me olvide. Ahorita mencionaste el CODIS.
Y yo sé que el CODIS es sumamente importante en la investigación criminal en los Estados Unidos. Pero ¿cómo funciona esa base de datos de identificación en el caso de los sospechosos? En el caso para poder identificar sospechosos, ¿cómo funciona ese CODIS? Bueno, lo que pasa es que en el CODIS no solamente está el perfil genético de sospechosos o de personas que ya están en prisión, sino también se pone el de víctimas, que por ejemplo ponle su asesinato o su agresión sexual nunca fue resuelta, pero el ADN aparece ahí. Y el ADN que se haya encontrado, por ejemplo, en los casos de abuso sexual, el ADN masculino que se haya encontrado, eso entra a la base de datos. Aunque no tenga un nombre. A veces se queda ahí por siempre, a veces se queda ahí por siempre y nunca hay un match, porque esa persona solo cometió ese abuso delito sexual y ya nunca más volvió a cometer ningún otro, y entonces tú no tienes forma de tú compararlo. Recuerda que yo te había preguntado algo, que me dijiste que el término en español no lo conocía. Ahí es donde viene lo que yo te había hablado de la identificación en frío. Eso pasa cuando... Eso yo dije, ¿qué es? Yo lo leí. Pasa en el caso de que esa persona haya cometido ese delito, está su ADN, pero no hay un rostro, no hay un nombre que ponerle a ese ADN. Exacto, es un known. Pero aparece 20 años después en otro caso. Y ya en este Correcto. caso, ya sí se le puede poner nombre porque fue hallado en la escena, lo cogieron infraganti, o a la larga se supo de quién era, pues entonces se puede, en frío, se mataron dos casos de un tiro. Porque entonces esa investigación es que no del CODIS, esa terminología, como que por eso que te dije, se llama en frío. En inglés, porque acuérdate, es que yo no sé cómo funciona. Me imagino que el que tiene que ver con los cold case. Me imagino que el de ahí es que viene el término de la identificación en frío. Sí, me imagino que sí, que puede ser que salga de ahí, pero en general es eso mismo que tú dijiste, ese ADN se queda ahí. Puede ser que se quede ahí por siempre y nunca haya un match. Como puede ser que dentro de 25 años haya una coincidencia o un familiar tan siquiera, porque eso también funciona así. Que yo vengo y puse ese ADN de ese supuesto abuso sexual, quedó ahí en CODIS, y de momento un sobrino de ese sujeto se puso su perfil genético en CODIS. Y de momento te dice, hay un perfil genético que es tal por ciento compatible con el que tú estás poniendo. Y es porque es un familiar match. Entonces ya tú dices, espérate, que un familiar varón de esta persona me coincidió en el CODIS con un caso sin resolver, o un caso de un ADN que era un known, que no era conocido, o que no, ¿me entiendes? Eso pasa mucho, lo del familiar match. Más bien en el caso de los varones. Se han resuelto muchos casos con el familiar match. Y más bien funciona con el ADN mitocondrial. Me imagino que tiene que ver con el caso... con el ADN mitocondrial, porque es que la ventaja del ADN mitocondrial es que todas las células tienen ADN mitocondrial. En cambio, el ADN nuclear, que solamente ciertas células lo tienen. Lo tienen, correcto. Entonces el mitocondrial, lo único que el mitocondrial no es tan exacto como el nuclear. O sea, tiene sus ventajas y sus desventajas. Cuando hay núcleo es perfecto el utilizar el núcleo. Pero no siempre lo hay. Pero si a falta de pan galletas, como decimos en Puerto Rico, tú lo que tienes es ADN mitocondrial, bueno. Eso es lo que hay, loca. ¿Tú sabes pues ahí está. Que yo dije eso en un live de TikTok y nadie entendió el concepto de pan y galleta. Nadie lo entendió. Yo pensé que era de lo que era ADN mitocondrial. No, eso tampoco lo entienden. No. Y yo te iba a decir, bueno, Sebastián, no todo el mundo entiende esos términos. Te pregunto, ¿puede un acusado negarse a hacerse una prueba de ADN? Un acusado, y esta persona es acusada. Sí se puede negar. De negarse se puede negar. Pero una vez existe una orden judicial, no se puede negar más. Exacto, que eso se resuelve. Lamentablemente. Si se obtiene
legalmente el ADN de sospechoso, incluso puede ser voluntariamente que de su autorización. Puede ser voluntariamente, pero tú te puedes negar. Igual ellos van a obtener la prueba de ADN, tú quieras o no quieras. Y es posible que la recolección de ADN se dé sin una orden judicial y que sea admisible en un juicio si se obtuvo sin una orden. Hay casos específicos en los cuales una orden no es necesaria y se puede obligar a la persona a hacerse esa prueba de ADN. Yo te puedo dar, por ejemplo, un ejemplo de una colilla de cigarrillo que haya sido encontrada en una escena y que la persona se niegue a darte una muestra de ADN, pero no tiene suficiente como para una orden judicial. Vienen los policías, se ponen en vigilancia, ven al muchacho que que se está fumando un cigarrillo, tira la colilla al piso, ellos van sin que él se dé cuenta, lo colectan, lo comparan. Eso te da suficiente material para tú pedir para que un juez te lo otorgue. Una orden judicial. Ese ADN, esa muestra no es admisible en corte, sino que es admisible en el sentido de que gracias a eso tú pudiste pedir una orden judicial para tomar la muestra de ADN de forma correcta. ¿Me entiendes? Uh-huh. Estás familiarizada. Y eso pasa con las botellas de agua que te ponen en el interrogatorio. Un café que te dan para... Eso pasa mucho con los Kleenex y refrescos. Con las latas de refresco que te dan, porque algunas personas que están siendo interrogadas, ellos te ofrecen agua, te dirán, yo no bebo agua, ok, ¿te quieres un refresco? Y te dan el refresco y ya después la lata te la quitan y esa lata se manda a ADN. ¿Estás familiarizada con la doctrina John Block y cómo afecta la evidencia en un juicio? ¿La qué? La doctrina John Block. No, lo he escuchado, pero no estoy muy segura de lo que... Si la evidencia perdida o destruida era claramente exculpatoria, y si la evidencia era solo potencialmente útil, o si la carga de la prueba de demostrar que el Estado actuó de mala fe al destruir o al no recolectar esa evidencia, recae que tienen que probar la mala fe, y aunque prueben la mala fe no significa de que van a desestimar el caso o que le van a bajar los cargos, dada que esa evidencia era importante y se destruyó. Eso ocurre mucho cuando nosotros tenemos tan poca muestra que realmente a mí no me sobra muestra para ayudarle a la defensa, para analizar. Uh-huh, sí, para que ellos puedan hacer su peritaje en un laboratorio privado. Exacto, porque, por ejemplo, si yo tengo un poquitito nada más de ADN, a pesar de que el ADN se amplifica, pero tú terminas destruyendo la muestra, porque los análisis destruyen la muestra. Sí. Tú no puedes volver a analizar una muestra que ya fue analizada, ¿ok? Y que ya fue procesada. Entonces vamos a suponer que yo tenía como que un poquitito de ADN, pero como esa evidencia le pertenece al Estado y yo soy el Estado, a mí técnicamente no me importa que yo use la muestra entera. Claro, tú la vas a utilizar y la evidencia te pertenece. Yo la voy a usar para mi beneficio, para mi beneficio no, para el beneficio del caso. Porque es que la evidencia es mía. Si a mí me sobra y la defensa quiere ADN para analizarla ellos mismos y a mí me sobró, pues perfecto. Pero si no me sobró, porque lo único que yo tenía de muestra se destruyó durante el análisis, pues ni modo, ¿me entiendes? O sea, en este caso, ¿qué puedo hacer yo? Eso no se hace de mala fe, se hace porque... Sí, porque es lo que hay, tú tienes que trabajar con lo que tú tienes. Lo que hay. Si yo lo que tengo es una gota, pues no puedo dividir la gota en dos, porque yo necesito una gota completa para hacer un análisis. Entonces me quedo yo sin muestra y tú sin muestra también. Exacto. ¿Es evidencia exculpatoria? ¿Es evidencia inculpatoria? ¿A quién le importa? Eso hasta que tú no tienes los análisis y los resultados. Los resultados tú no sabes si es exculpatoria o exculpatoria. ¿Puede la defensa de Derek Rosa alegar destrucción de evidencia en este caso?
Pero, ¿qué evidencia, sí? ¿Qué evidencia se pudiera haber destruido? Sí, porque ellos han hecho varias mociones Brady alegando que la fiscalía le está ocultando evidencia o que no han entregado Sí. No, mira, evidencia. yo pienso, ok, lo que pasa es que te voy a explicar. Eso de la evidencia Brady, ellos la Porque eso van es a un seguir protocolo. pidiendo. Ellos la van a seguir pidiendo, pero te voy a explicar por qué. Como las cosas se han seguido enviando a analizar, ellos lo siguen pidiendo porque ellos quieren saber si a medida que se han ido analizando cosas o que se han estado recibiendo análisis del laboratorio resultados, ellos quieren saber Si hay algo si exculpatorio. desde la última vez ha surgido algún tipo de evidencia exculpatoria. Entonces, ellos la van a seguir pidiendo. Ellos saben que la fiscalía tiene la obligación de darte cualquier evidencia exculpatoria que encuentren a medida que ellos van procesando los análisis. ¿Ok? Pero la defensa lo hace para después luego usar eso como arma en el caso de que ya no tenga, por ejemplo, que resulte que en uno de los laboratorios que se hizo ya a lo último, resulta que existe un tipo de evidencia exculpatoria. Si la fiscalía no lo dice, la defensa va a decir, señor juez, usted vio que yo hasta último momento estuve pidiendo material Brady y ellos nunca me dieron nada. Y ahora salen con que existe esta evidencia que es exculpatoria y yo no la tengo, yo no tenía conocimiento. Ahí se mete la fiscalía en tremendo lío. Pero ellos van a seguir pidiéndola hasta que sea ya prácticamente a punto de empezar el juicio. Sí, porque el juicio, porque ellos se quieren asegurar de que no tienen evidencia, de que la fiscalía le está entregando todo y no que se está ocultando algún tipo de evidencia exculpatoria. Que, by the way, tampoco conozco ningún fiscal ni ningún abogado que haya ido a la universidad casi 10 años y exponga su licencia para ocultar una evidencia exculpatoria que puede hacer que él pierda su licencia para siempre y que puede ser acusado criminalmente y puede cumplir hasta cárcel. Sí hay casos, porque obviamente por algo existe el Brady versus Maryland, que es el caso que despertó este caso y hace esta ley posible. Así que sí hay casos, pero obviamente pero corrupción hay en todas partes, pero verdaderamente sí ahora hay más garras para ir en contra de las personas y nadie se va a exponer a esto hoy en día. Exponer su credibilidad, su título universitario, sus años de estudio, su carrera completa, tirarla por el toilet por un caso que verdaderamente... Yo muy honestamente no conozco a ningún... No, yo no conozco ninguno tampoco. Ninguno. Yo no conozco a ninguno porque sabes que yo siempre le he dicho, recuerda que en el laboratorio... ustedes lo que ven son los números. Por ejemplo, yo no brego con ADN, yo brego con toxicología. Supongamos que yo esté trabajando el caso de Derek Rosa y a mí me tocó la toxicología. Y a fulana de tal le tocó el ADN. Y a Mengano le tocó los fingerprints. Ya son 3 científicos que tú tienes que comprar. Sí. Y muchos de los científicos, o sea, bueno, yo te diría que 1 en 10 millones que va a exponer perder su licencia o perder su credibilidad por un par de pesos. Eso es... literalmente a mí me tendrían que comprar una isla o algo así para entonces yo decir, bueno... la persona tiene que tener algún vicio de apuestas, tiene que tener vicio de droga, tiene que tener algún pero vicio. tú me puedes comprar a mí, pero no vas a comprar al biólogo ni al de fingerprints tampoco. O sea, tú puedes comprar el de balística, pero si el de ADN no lo compras... Sí. Esa evidencia... o sea, tú tienes que comprar el laboratorio completo. Y para tú comprar un laboratorio completo y que todo el mundo esté dispuesto a venderse... tiene que haber, mire, mucho... Eso es prácticamente imposible. Eso es prácticamente imposible. No. Eso es prácticamente imposible. Eso yo no conozco a nadie que lo haga. Te pregunto, ¿puede una coincidencia de ADN ser suficiente para condenar a una persona? Hay casos que se han ganado solamente con ADN. Depende también de dónde se encuentra el ADN. Porque si es una muestra de ADN
que pudo haber estado mezclado con ADN de convivencia. Puede ser. Pero, por ejemplo, si el ADN, vamos a suponer que en el caso no tienen nada más que esa muestra de ADN, pero esa muestra de ADN es de sangre del atacante que se encontró dentro de la herida de la víctima. Ok. Porque iba a haber sangre del atacante dentro de una herida de una víctima. Esa muestra de ADN, aunque sea tu única evidencia, esa muestra de ADN te hizo ganar el caso. Porque es que no existe una explicación para que la sangre para que la sangre, o al revés, que la sangre de la víctima esté dentro de la herida del atacante. ¿Ok? Vamos a suponer que ya lo vimos en la entrevista, en el interrogatorio lo vimos, que Derek tiene marca de las uñas de Irina en la mano y las están así. O sea, él tiene marcas de uñas en esta parte de aquí, ¿verdad? Porque obviamente ella parece que tratando de agarrarle el cuchillo le estaba haciendo así. Falso, esas fotos son editadas. No, sí, claro. Eso lo creó Gabriel con sí, eso lo hizo Gabriel y de hecho yo estaba en el live en ese momento cuando él lo puso en el televisor y dijo, vérate esto. Y lo agrandó. Eso fue en vivo. Sí. Eso fue en vivo. Eso no fue él solito. Eso fue en vivo. Yo estaba en ese en vivo. Yo estaba allí. Yo soy testigo de que él lo puso en el televisor gigante y de momento salió gritando que mira lo que se nota. Y él lo estaba viendo de claramente, YouTube. Lo que pero entonces Gabriel tiene un televisor de 75 pulgadas. Sí, como yo. Si tú estás viendo el video de YouTube en tu celular. No las vas a ver. Pues obviamente no las vas a ver. Pero yo en el televisor de mi casa, que no es tan grande como el de Gabriel, pero creo que es de 60 y pico de pulgadas, yo lo puse y se ve clarito. ¿Me entiendes? Pues él tiene marcas así, ¿verdad? Aquí. A esas marcas que se le hacen a él, se le pasa el hisopo con el agua destilada cuando se procesa el cuerpo de Derek. ¿Ok? Cuando el técnico forense va allí a procesar el cuerpo de Derek, y cuando digo procesar el cuerpo de Derek es cuando se le toma muestra de ADN, se le toman muestras de cabello, se le toma todo, se le raspa todo lo que tiene debajo de las uñas, que sea material, bueno, principalmente genético. Pues también se le pasa el hisopo en esas heridas que tiene él en las manos, ¿no? Imagínate ahora que dentro de esas heridas haya sangre de Irina. Esa sangre no va a llegar ahí a menos que haya ocurrido el ataque que ocurrió entre él y ella. No tiene por qué haber ADN de Irina dentro de una herida de Derek. Si él no estaba ahí, pues si no fue. Pues si ese es el ADN que tú tienes, si esa es la procedencia de tu muestra de ADN, tú tienes el caso contundente. Gano. Es contundente. Porque es contundente. Ahora, si en una gota de sangre en el piso hay ADN de Irina y hay ADN del atacante, yo como la defensa puedo hasta decir que el día antes mi cliente sangró por la nariz, que cayó esa gota ahí y encima cayó la gota de cuando alguien mató a Irina y ahí se mezcló. Pero ADN de contacto por ataque, o sea, el ADN que se intercambió en medio del ataque, eso no lo refuta nadie. No hay forma de refutarlo. ¿Cómo tú explicas una cosa como esa? No. ¿Por qué hay ADN de mi cliente dentro de tu cliente? Y eso también funciona dentro de la víctima. Para víctimas de agresión sexual también, que obviamente pues si hay alguna muestra de líquido seminal dentro de la víctima, pues dentro de la mujer, pues entonces ¿cómo llegó eso ahí? Si no lo depositó tu cliente. Ahora te pregunto, ¿las declaraciones de los testigos pueden contradecir las pruebas físicas? Pueden, pero la científica es la que tiene realmente el valor, el peso. Entonces, o sea, tú puedes decir que no, pero la evidencia científica es irrefutable. La evidencia científica es la de más peso en un caso. O sea, tú puedes decir, yo siempre he dado este ejemplo, que es un poco absurdo, pero que lo doy
para tratar de refutar las teorías igualmente absurdas que ellas se inventan. ¿Me entiendes? En el que yo digo, yo como científica, yo recibo pruebas de ADN, muestras de ADN, los análisis todos dicen que fue la bebé, y a mí me van a decir, pero ¿cómo va a ser la bebé si la bebé tiene 14 días? Pues mira, yo no sé, pero fue la bebé. Porque todas las muestras que yo tengo aquí, todos los resultados de análisis forense, de evidencia científica, dicen que fue la bebé, fue la bebé, fue la bebé. A mí no me importa, yo no sé qué tú vas a hacer, yo no sé cómo tú le vas a hacer, pero fue la bebé. O sea, la evidencia científica no comete errores, no comete errores. Si fue él, fue él. Y si no fue él, también te va a decir, mira, no fue él. Y te va a decir, no, pero él confesó. Ok, él confesó, pero te mintió. Te mintió en la confesión, porque la prueba científica no está diciendo que fue él. Y la fiscalía estaría obligada a ofrecer esa prueba exculpatoria a la defensa para que o ellos mismos voluntariamente retirar los cargos, o que la defensa solicita al juez la desestimación de los cargos. Funciona en esas dos vías. No, y entonces, y volvemos a lo mismo de que la confesión sola, lo mismo, el mismo ejemplo que te acabo de decir. No, que este muchacho confesó. Bueno, él pudo haber confesado lo que tú quieras, pero la evidencia científica dice que no fue él. Y mi evidencia científica es la que realmente tiene peso. Lo que tu cliente pudo haber dicho, a mí no me importa. Él pudo haber dicho que él se pudo haber echado la culpa porque alguien lo amenazó, o él se pudo haber echado la culpa porque él está protegiendo a la persona que realmente cometió el delito. Pero la evidencia científica es la que te está diciendo a ti que no. Y si tú tienes que... lo que él diga no tiene nada de validez versus lo que yo diga que son los resultados del laboratorio. Entonces, esa teoría de que a él lo obligaron a inculparse y no sé qué, y bla, bla. Mira, toda confesión tiene que estar avalada por la evidencia científica. Si esa confesión no concuerda con la evidencia científica, alguien está metido mal, y no es la evidencia científica. Te pregunto si un abogado defensor puede argumentar sesgo en el análisis del ADN. ¿Qué es eso de sesgo? No me digas que tú no sabes. Dominus Magnus, por favor, dame una clase de sesgo a esta mujer que no sabe qué es sesgo. Dímelo en inglés, eso es en inglés, eso no es en inglés. No es... ¿Qué? Esa es la palabra más utilizada por Dominus Magnus en todos sus lives. Es sesgo. Es sesgo una cosa. Tú no sabes qué es sesgo. Vaya. No. Vaya, la verdad que yo estoy sorprendido. Vaya, consorte, esto es... Vaya, pero ¿dónde sacaron a esta mujer? Así, ¿qué es el sesgo? Así más o menos habla. Es que hay tantos diferentes tipos de sesgo. El sesgo es como que la persona está cegada a inclinar la balanza a una sola parte sin tomar en consideración las otras pruebas. Más bien eso es el sesgo, pero aplica a muchísimas cosas. Es un término científico viejo, porque esto es un término científico bien viejo. En español será, porque en inglés yo nunca he escuchado algo así. Es más, voy a buscarte la traducción en inglés para el delito eso de no es todo. como que en inglés eso no sería como que bias. Vaya, te voy a decir una cosa. Yo no sé bias. Voy a poner aquí sesgo, porque tampoco sé la traducción. Bias, tiene razón. Slant, pues puede ser también, pero sí bias. La traducción en español es bias, sí. Bias. Sí, bias, pero la evidencia científica es on bias. Porque recuerda que la evidencia científica dice es o no es y ya. No Por es, eso. No debería inclinarse. Pero fíjate, aprendí una palabra nueva en inglés que también se usa en español. Vaya, pues vaya. Bias. Que sea bias, sí, que sea bias. La evidencia científica es un bias. La evidencia científica te va a decir si fue o no fue sin importar lo que tú piensas. O sea, tú puedes decir, no, mira, este muchacho la mató, este muchacho esto, este muchacho aquello, pero si la evidencia científica no apoya eso, o sea, tú no le vas a decir a la evidencia científica, mira, antes de meterte a la máquina,
te voy a decir una cosita. Este muchachito mató a su mamá. Entonces yo necesito que tú me salgas positivo. Es que imagínate. Imagínate, entonces, pues tú sabes, yo necesito que tú, entonces, by the way, yo necesito que si tú encuentras ADN de alguien más, lo descarte. Elimínalo de ahí y déjame más que el que es. Es que eso no, es como Sí, uno hace eso. Precisamente por eso Bueno, mismo yo me te lo imagino pregunté. que si una loca me escucha, podría venir perfectamente con una teoría y con una forma de lograr eso. Sí. Yo creo que ellas serían muy capaces de decirme, no, mira, Daddy, si tú haces esto y esto y esto, sí, esto va a pasar. No, yo pienso que sí, que ellas serían muy capaces. Incluso ustedes... Fíjate que podríamos hablar con ellas a ver cómo ellas pensarían que alguien en el laboratorio pudiera convertir a la maquinaria en bias. Vaya, yo no sé cómo ellos van a hacer eso. Vaya, ¿cómo yo le hago para que esto me salga positivo, mi hermano? Incluso ustedes no ven nombres ni ven información personal de las víctimas del caso. Ustedes solamente ven un código. Nosotros tenemos un número de caso. Y eso es lo que ustedes ven. Y ustedes no saben a qué pertenece. Y puedes analizar esta numeración ahora y después entonces no la vuelvas a ver hasta luego si te llega otra cosa que tenga que ver con el mismo caso. ¿Y qué demonios te vas a acordar tú de si es el 7725 o el 895? Entonces, ¿qué te vas a acordar tú? No, que se va a acordar uno, no se acuerda. Es más, no que solo tú no te acuerdes, sino que realmente, yo tengo una pelea con el pelo aquí. No solamente que tú no te acuerdes, sino que es que tú no estás pendiente de eso. Claro. Porque muy honestamente, uno no está pendiente de casos ni nada. ¿Cuáles son los desafíos? desafíos? Mira, tú que me preguntaste ahorita de aquel caso, y yo te digo, ¿para qué? Yo no quiero ver nada. Yo no quiero saber nada. ¿Para qué? ¿Para qué yo quiero googlear muertos o accidentes o mierda? ¿Para qué? ¿Para qué? A mí no me interesa. ¿Qué desafíos enfrenta la defensa, los abogados de defensa, cuando sus casos tienen algún tipo de evidencia de ADN? ¿Cuál es el desafío de ellos ante ustedes y cómo pueden argumentar quizás fallos en la cadena de custodia? Eso es lo que ellos podrían hacer. Ellos quizás podrían, como lo que tú acabas de decir, ellos pueden argumentar fallos en la cadena de custodia. Eso es algo que ellos tratan bastante a menudo, lo de los fallos en la cadena de custodia. Y contaminación de muestras. Y ese tipo de ejemplos como el que te di anteriormente, de que hay algunos científicos que les gusta hacer 80 pruebas a la vez en vez de hacer 20, ese tipo de cosas. Porque es que en contra del ADN, es que imagínate, o sea, y hablando del caso de Derek Rosa en específico, ¿cómo podría Baez refutar una prueba de ADN si estamos hablando de que las pruebas de ADN no es una sola? ¿Ok? Eso es ADN del cuchillo, ADN de las uñas de Irina, ADN del cuerpo de Irina, ADN de él o de ella en la pieza de ropa de uno de los otros. O sea, una prueba en la que haya ADN, ok, pero que tú tengas 10 muestras de ADN de diferentes lugares y de diferentes clases y que todas te salgan, o que la mayoría te salga como que hay coincidencia de ADN con el atacante. Eso es una evidencia que no hay forma. Tú no tienes forma de refutar algo como eso. Tienes que atacar a las personas, tienes que atacar a los investigadores, a su ética, a su forma de hacer las cosas, tienes que atacar el equipo de trabajo como tal. Eso es lo único que te queda, no te queda mucho cuando tienes una prueba de ADN como esta. Y está la evidencia parcial. No hay mucho que la defensa pueda hacer. ¿Ah? La evidencia parcial y la evidencia que es total. Exacto, porque si tú tienes una sola prueba de ADN y todo lo demás te está saliendo como que
como que no, bueno, ahí tienes un caso un poco más fácil de tú refutarle a la fiscalía. Pero igual, eso va a depender de dónde salió esa muestra. Que eso cae como una limitación dentro del análisis de ADN en un juicio. Esa sería una de las limitaciones principales de un caso La de verdad es ADN. que, mira, y según yo investigué de esta señora que va a ser la trial prosecutor en el caso de Derek Rosa, que es Laura Adams, ella ganó un caso con solamente ADN. Sí, porque Así que, existen. Por eso te hice la pregunta, porque sé que existen casos que solamente se han ganado con ADN. solamente con ADN. Son casos raros, pero sí existen. Sí, pero sí existen, pero volvemos a lo mismo, tú sabes, depende de dónde sea el ADN, pero en una escena del crimen como la de Derek Rosa, que hay ADN en tantas partes, porque hay DNA sources como que en todas partes. Existe un margen de O sea, error. tú allí podías sacar ADN de cualquier lugar, de donde quiera que tú metieras un hisopo, tú ibas a sacar ADN de allí, porque eso fue una escena totalmente Sí. caótica, una escena totalmente No es que estaba sangrienta en la limpia. que dijo que había sangre por todo el piso. Entonces, ¿cuántas fuentes de ADN tú tienes ahí? Claro. Eso ni siquiera hay que buscarlo. Eso tú coges los hisopos y empiezas, saco de aquí, saco de acá, saco de acá, saco de acá, saco de aquí, saco de todas partes. Hay Y un de margen- todas partes tú podías sacar ADN. El ADN tiene margen de error. ¿Cómo margen de error? Pues un margen de El error. punto cero 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 ajá. punto uno. Es que Pero cual- es que no, realmente no, porque para tú encontrar ese punto 0.0000001 versus un 99.99%, no, nunca he escuchado un caso en el que el ADN de una persona resulte ser de otra persona. La verdad es que yo nunca, ¿Cuál es a menos que sean hermanos gemelos. Ajá, sí, que eso es una posibilidad. A menos que sean hermanos gemelos idénticos, porque tampoco es que son los hermanos gemelos. Fraternos. No. Los hermanos gemelos idénticos que comparten el mismo ADN. Eso sería como que lo único que. Pero como Derek no tiene ningún hermano gemelo. Ya mismo se lo inventan. Porque créeme que están diciendo que hay un muchacho que se parece y que subió Derek y... Tú te puedes parecer, pero tu ADN no va a ser el mismo. No, entonces siempre mi pregunta a esa teoría o esa hipótesis loca que dicen que el que bajó fue Derek, pero que el que subió no era Derek. Era un doble. Era un doble, que Era un era doble. el vecino del frente que se parecía y Sí, que lo un doble. utilizaron. Entonces, el que está preso no es Derek. Porque si después No. de ahí Derek no volvió a salir, pues entonces el que está detenido no es Derek. Así que entonces sí, Derek está libre. O sea, como muchos afirman de El que Derek está verdadero libre. Derek. El verdadero Derek está libre. El doble. verdadero Derek está libre. ¿Cómo influye la opinión pública? O más bien, ¿cómo influye en la opinión pública los casos donde se usa ADN? ¿Cómo influye en la gente? ¿Cuál es la percepción de las personas de los casos donde se presenta evidencia de ADN? En tu opinión. ¿Cómo influye en terceras personas? A suponer, tú sabes que este caso lo está siguiendo mucha gente. El mundo entero. El mundo entero sabe que Derek Rosa Exacto. es inocente. Es inocente. El mundo entero sabe que Derek es inocente y tú lo sabes. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes. En esa opinión pública. Mira, ese es el season 3, episodio 6. Sí. Eres inocente y tú lo sabes. Sí, tú lo sabes bien. Sí, porque lo que le falta es que nos señalen así con el dedo, como te acabas de hacer. No, yo me imagino que así es como ellas lo Sí, dicen, cuando lo porque escriben, ellas me dicen a mí en los comentarios, él es inocente y tú lo sabes. Por eso lo digo. Pues en la Eso opinión, es lo que yo me imagino cuando yo lo leo. Es más, yo hasta lo leo con ese tono y todo. en la opinión Él es de, inocente y tú lo sabes. en la opinión de esas personas que pues afirman en la inocencia de Derek, cómo la evidencia de ADN en este caso puede influir la opinión pública, que ahora mismo esas personas que te dicen eres inocente y tú lo sabes, ¿qué va a pasar cuando saquen Bueno, la prueba en de ellas ADN? no va a influir en nada.
Ellos van a decir que Pues los de laboratorio se equivocaron. Nada, porque ellas siempre van a decir exactamente lo mismo. Ellas van a decir que obviamente el ADN estaba allí porque él vivía allí, que obviamente alguien puso el ADN de él en donde no. Mira, no. Dame un momento, Sebastián. Escucho el gato. Hay que cortar. Tierra clama, por la sangre de un ángel clama, que descubran la verdad. Está llorando una nación entera y en todas las mentes tortura la espera. Es imposible pensar que un crimen así quede impune, que esta nube negra de la incertidumbre nos abrume. En las altas esferas la justicia se hace más ciega, mientras un pueblo sediento de verdad sigue a la espera. Actos atroces se ven en estos tiempos de animales, y ese pobre niño ha sido víctima de criminales. Personas sin alma escondiendo lo que se ve claro, tratando con influencias mantenerse en el amparo de una justicia que ciega y que mira hacia el otro lado. En un caso donde las incongruencias han brillado, ¿dónde están las autoridades? ¿Qué pasa con esto? Ya van más de 50 días y nadie lo preso. Ese pobre ángel no descansará hasta que se aclare, hasta que esto se acabe y que todos los culpables paguen. No hay razones que justifiquen el morbo de esta trama, que ya salga la verdad a flote y que se acabe el drama. Clama, por la sangre de un ángel clama, que descubran la verdad. Está llorando una nación entera y en todas las mentes tortura